¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien que quiere verte muerta? Yo sí. Y déjame decirte algo que todavía me provoca escalofríos cada vez que cierro los ojos, cada vez que el silencio de la noche me envuelve y los recuerdos regresan con toda su crudeza. Ese momento en el que te das cuenta de que la persona que amabas, la persona en quien confiabas con cada fibra de tu ser, con cada latido de tu corazón, ha decidido que ya no mereces respirar, que ya no mereces existir en este mundo. Es cuando todo lo que creías saber sobre la vida, sobre el amor, sobre ti misma, se hace pedazos de una forma tan devastadora que nunca vuelves a ser la misma persona. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que realmente importa es que estoy aquí, viva, respirando, contándote esta historia que juré que nunca compartiría con nadie, que me prometí a mí misma que enterraría en lo más profundo de mi ser. Pero aquí estoy, porque el silencio casi me mata una vez, y me niego rotundamente a permitir que le quite la vida a alguien más. Esta no es solo mi historia, ¿sabes? Es una historia sobre la supervivencia, sobre encontrar fuerzas en los rincones más oscuros y olvidados de tu alma, cuando todo a tu alrededor está gritando que deberías rendirte, que sería más fácil simplemente dejarte ir. Es sobre ese momento crucial en el que tienes que elegir entre existir como un fantasma o verdaderamente vivir, entre ser una víctima eterna o convertirte en una sobreviviente que recupera su poder. Y yo elegí sobrevivir. Elegí vivir para contar esta historia. Elegí no permitir que él tuviera la última palabra sobre mi vida. Ese día, el 15 de marzo, comenzó como cualquier otro día en lo que se había convertido mi infierno personal, mi prisión sin barrotes, pero con cadenas invisibles más fuertes que el acero. El sol brillaba afuera con una intensidad casi obscena. Los pájaros cantaban ajenos a todo. Los vecinos seguían con sus vidas normales, completamente inconscientes de que a solo unos metros de distancia, detrás de puertas cerradas y cortinas corridas que bloqueaban cualquier mirada del exterior, alguien estaba planeando mi asesinato con la frialdad de quien organiza una simple tarea cotidiana. ¿No es aterrador cómo todo puede parecer tan normal en la superficie, mientras que por debajo, por dentro, la oscuridad está consumiendo absolutamente todo lo que eres? Me desperté esa mañana con un nudo en el estómago, esa sensación familiar que se había convertido en mi compañera constante durante los últimos 2 años, como una sombra oscura que nunca me abandonaba. ¿Conoces esa sensación cuando sabes que algo malo está por suceder pero no puedes identificar exactamente qué es? Así vivía yo cada maldito día, caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra que salía de mi boca, calculando cada movimiento de mi cuerpo, tratando desesperadamente de predecir qué versión de él encontraría cuando cruzara esa puerta. ¿Sería el hombre encantador del que me enamoré? ¿O sería el monstruo que lentamente lo había reemplazado hasta que ya no quedaba nada del hombre que conocí? Recuerdo estar parada frente al espejo esa mañana, mirando mi reflejo como si mirara a una completa extraña, y apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada desde el otro lado del cristal. ¿Dónde me había ido yo? ¿En qué momento exacto desaparecí de mi propia vida? Mis ojos, que alguna vez fueron brillantes y llenos de sueños y ambiciones y planes para el futuro, se habían convertido en recipientes huecos y vacíos que no reflejaban nada más que miedo profundo y un agotamiento que iba mucho más allá de lo físico. Los moretones en mis brazos estaban desvaneciéndose hacia ese color amarillo verdoso que indica que están sanando, las marcas del episodio de la semana pasada, como había aprendido a llamarlos en mi mente, porque de alguna manera darles un nombre clínico los hacía sentir menos reales, menos devastadores, menos parte de mi realidad cotidiana. Me había convertido en una experta en encubrir todo. No solo las marcas físicas, esas eran relativamente fáciles de ocultar con el maquillaje adecuado y ropa cuidadosamente seleccionada, que cubría cada centímetro de piel lastimada, sino también las cicatrices emocionales, las heridas psicológicas que corrían tan profundamente que no estaba segura de que alguna vez sanaran por completo. Sonreía cuando se suponía que debía sonreír. Me reía cuando se esperaba que me riera. Interpretaba el papel de la novia perfecta de manera tan convincente que incluso yo a veces olvidaba que estaba actuando, que nada de lo que mostraba al mundo era real. Pero esa mañana algo se sentía diferente en el aire. Había una pesadez,
una electricidad que hacía que cada pelo de mi cuerpo se erizara, una tensión que casi podía tocar con las manos. Podía sentirlo en mis huesos, ese instinto primitivo que te advierte cuando el peligro está cerca, cuando un depredador acecha en las sombras. Los animales lo tienen, ese sexto sentido que les dice que corran antes de que el depredador ataque. De alguna manera, a pesar de todo lo que él había hecho para destrozarme, a pesar de todos sus esfuerzos meticulosos por destruir mi espíritu y aplastar mi voluntad de luchar, ese instinto había sobrevivido dentro de mí, escondido pero no muerto. Estaba gritándome esa mañana, diciéndome con una claridad aterradora que hoy sería diferente, que hoy todo cambiaría de una forma definitiva. Simplemente no sabía cuánta razón tenía. Mientras me movía por el apartamento, notaba cada detalle con una claridad casi sobrenatural, como si mis sentidos estuvieran amplificados. La grieta en la baldosa de la cocina que había contemplado innumerables veces, mientras esperaba a que su furia pasara, conteniendo la respiración y rogando porque se calmara. El olor a café que alguna vez significó confort y calidez, pero que ahora solo me recordaba todas las mañanas en que había tratado de ser lo suficientemente perfecta, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente invisible como para evitar provocar su ira. El sonido del tráfico afuera, gente yendo al trabajo, viviendo sus vidas, existiendo en un mundo que se sentía tan alejado del mío, que bien podrían haber estado en otro planeta, en otra dimensión de la realidad. Pensé en llamar al trabajo para decir que estaba enferma, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas de manera exponencial. Él monitoreaba todo, absolutamente todo. Mis llamadas telefónicas, mis mensajes de texto, mis correos electrónicos, incluso mis pensamientos si hubiera encontrado una forma de hacerlo. Cualquier desviación de la rutina establecida era recibida con interrogatorios exhaustivos, acusaciones infundadas y, eventualmente, violencia. Así que me preparé para el trabajo como siempre lo hacía, moviéndome a través de los movimientos como un robot programado para realizar tareas específicas, sin pensar, sin sentir. Pero mi mente estaba acelerada, reproduciendo escenarios, preparándose para algo que no podía nombrar pero que sabía que se acercaba con la inevitabilidad de una tormenta. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en una pesadilla pero no puedes despertar sin importar cuánto lo intentes? Eso es lo que se había convertido mi vida. Cada día era una danza cuidadosamente coreografiada con el desastre, y yo estaba exhausta de tratar de predecir los pasos, de tratar de mantenerme un compás adelante de la violencia que sabía que siempre estaba al acecho, justo debajo de la superficie de su fachada cuidadosamente controlada. La gente siempre pregunta a las sobrevivientes por qué no se fueron simplemente, como si fuera tan simple, como si salir por la puerta fuera solo cuestión de poner un pie delante del otro y decidirlo. Pero no entienden las cadenas invisibles que te atan a tu abusador con más fuerza que cualquier atadura física. Están hechas de miedo, sí, pero también de manipulación tan sofisticada que parece arte, de guerra psicológica tan elaborada, que para cuando te das cuenta de que estás atrapada, ya has olvidado lo que se siente la libertad. Él me había aislado tan completamente, tan metódicamente, que no tenía a nadie a quien recurrir, nadie que pudiera ayudarme sin poner en riesgo su propia seguridad. Mi familia me había convencido de que realmente no me amaban, de que solo pretendían preocuparse por compromiso o deber, pero que en el fondo les resultaba una carga. Mis amigas, una por una, habían desaparecido de mi vida, ahuyentadas por sus celos enfermizos, su posesividad extrema, su capacidad para hacer que cada interacción social fuera tan incómoda y tensa que eventualmente la gente simplemente dejaba de llamar, de invitarme, de intentar mantener contacto. Mi trabajo era lo único que me quedaba, el único lugar donde podía pretender ser normal durante unas pocas horas al día, pero incluso eso estaba bajo su control absoluto. Me llevaba al trabajo cada mañana y me recogía cada tarde, cronometrándolo perfectamente, para que no tuviera ninguna oportunidad de hablar con nadie a solas, ninguna posibilidad de pedir ayuda, ningún momento para respirar sin su vigilancia constante. Me había convertido en una prisionera en mi propia vida, y lo peor de todo era que había entrado voluntariamente a esta prisión, creyendo que era amor verdadero, creyendo que esto era lo que significaba una relación comprometida. Eso es lo que hace que la violencia de pareja íntima sea tan insidiosa, tan peligrosa, ¿sabes? No se anuncia con sirenas y señales de advertencia evidentes.
Se arrastra lentamente, disfrazada de preocupación genuina, de protección, de devoción apasionada. Para cuando te das cuenta de que estás en peligro, estás tan profundamente enredada en la telaraña del abuso que el escape parece absolutamente imposible, como escalar una montaña sin equipo. Y la vergüenza, Dios mío, la vergüenza es casi peor que el dolor físico porque te come desde adentro. ¿Cómo pude yo, una mujer educada con un buen trabajo y una familia que me apoyaba, terminar en esta situación? ¿Cómo pude permitir que alguien me tratara de esta manera? Estas preguntas me perseguían constantemente, día y noche, devorando lo poco que quedaba de mi autoestima. Pero esto es lo que aprendí, lo que desearía poder regresar y decirle a esa mujer aterrorizada parada frente al espejo esa mañana. No fue mi culpa. Nada de esto fue mi culpa. Ni su ira, ni su violencia, ni su decisión de lastimarme una y otra vez. Yo no lo causé, y no podía controlarlo. Lo único que podía controlar era mi decisión de sobrevivir. Y ese día, el 15 de marzo, eso fue exactamente lo que hice, aunque no sabía todavía el precio que tendría que pagar por esa decisión. La historia de cómo terminé en ese apartamento, en esa relación tóxica y destructiva, con ese hombre que eventualmente intentaría matarme, comienza casi 3 años antes de ese terrible día que dividió mi vida en un antes y un después. Lo conocí en una cafetería, de todos los lugares posibles. Suena tan cliché ahora, tan estereotípicamente romántico de esa manera cinematográfica que te hace creer en el destino. Yo estaba sentada sola, leyendo un libro que había estado queriendo terminar durante semanas, disfrutando de un raro momento de soledad en un sábado por la tarde soleado. Él se acercó a mi mesa con una sonrisa que podría iluminar toda una habitación, sosteniendo una taza de café y preguntando si podía unirse a mí, porque todas las demás mesas estaban ocupadas. Era una mentira, por supuesto. Podía ver mesas vacías esparcidas por toda la cafetería, pero no lo sabía entonces. No podía ver a través de su encanto superficial. Solo vi a un hombre apuesto y encantador que parecía genuinamente interesado en el libro que estaba leyendo, que quería conocerme de verdad. Hablamos durante horas ese día, sobre literatura y filosofía, sobre nuestros sueños y aspiraciones, sobre todo y nada a la vez. Él era tan atento, pendiente de cada palabra que yo decía como si fuera la persona más fascinante que hubiera conocido en su vida. Hacía preguntas reflexivas, recordaba pequeños detalles que mencionaba de pasada, y me hacía sentir vista de una manera que nunca había experimentado antes con nadie. Se sentía como el destino, como si el universo hubiera conspirado para unirnos en exactamente el momento correcto. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que solo la retrospectiva y el trauma pueden proporcionar, puedo ver todas las banderas rojas que perdí, o ignoré, o racionalicé hasta hacerlas desaparecer. La forma en que inmediatamente quería saber todo sobre mí, pero permanecía misteriosamente vago sobre su propio pasado, desviando hábilmente cualquier pregunta personal. La intensidad de su interés que se sentía halagadora, pero que en realidad era el comienzo de su obsesión enfermiza. La velocidad a la que quería que nuestra relación progresara, presionando por exclusividad después de solo 2 semanas de conocernos, hablando de mudarnos juntos después de un mes, haciéndome sentir como si estuviera siendo cautelosa y fría, si sugería ir más despacio. Pero en ese momento, interpreté todo esto como pasión verdadera, como evidencia de que me amaba profunda y completamente de una manera que creía merecer. Nunca había sido perseguida con tanta intensidad antes, y era embriagador, era adictivo. Me enviaba mensajes de texto constantemente durante todo el día. Me llamaba cada noche antes de dormir. Quería pasar cada momento libre juntos, como si el mundo dejara de existir cuando no estábamos el uno con el otro. Mis amigas bromeaban diciendo que había desaparecido en la burbuja de la relación, y no estaban completamente equivocadas. Cancelaba planes previamente hechos, me saltaba eventos sociales que antes disfrutaba, y gradualmente dejé que mis otras relaciones se atrofiaran y murieran, porque él me hacía sentir como si nada más importara mientras estuviéramos juntos, como si nuestro amor fuera suficiente para llenar todos los vacíos de mi vida. La primera vez que mostró sus verdaderos colores, lo expliqué de manera racional. Habíamos estado saliendo durante aproximadamente 3 meses, y había salido a tomar unas copas con compañeras del trabajo después del horario laboral sin avisarle con anticipación porque fue algo espontáneo. Cuando llegué a casa, él estaba furioso,
paseando de un lado a otro en mi apartamento. Le había dado una llave después de solo 6 semanas, otra decisión que luego lamentaría profundamente, con el rostro rojo de ira que intentaba disfrazar como preocupación legítima. Dijo que había estado preocupadísimo, que me había llamado 20 veces y no había contestado, que debería haberle informado dónde estaba para que no se angustiara pensando que me había pasado algo terrible. Lo hizo sonar tan razonable, tan justificado, que en realidad me sentí culpable por no considerar sus sentimientos, por ser tan desconsiderada. Me disculpé profusamente. Prometí siempre mantenerlo informado de mi paradero, y me dije a mí misma que su reacción venía de un lugar de amor y preocupación genuina. No lo vi por lo que realmente era, el primer paso en establecer control total sobre mi vida. Después de eso, las reglas comenzaron a aparecer como hongos después de la lluvia. No se presentaban como reglas, por supuesto que no. Eran sugerencias cariñosas, peticiones razonables, expresiones de su inseguridad que necesitaba que yo lo ayudara a superar siendo más considerada. Podría tal vez no usar ese vestido porque era demasiado revelador y lo hacía sentir incómodo cuando otros hombres me miraban. ¿Me importaría no salir con mis amigas solteras porque su estilo de vida era una mala influencia y podría contagiarme ideas equivocadas? ¿No sería mejor si pasáramos las noches de los viernes juntos en lugar de que yo fuera al club de lectura que tanto había disfrutado durante años? Cada solicitud parecía pequeña y razonable de forma aislada, pero juntas estaban construyendo una jaula a mi alrededor tan gradualmente que no noté los barrotes hasta que fue demasiado tarde para escapar. Para cuando nos mudamos juntos, su idea, presentada como un gesto romántico y una solución práctica para ahorrar dinero que beneficiaría a ambos, había aislado exitosamente de la mayoría de mi sistema de apoyo. Mi mejor amiga de la universidad había dejado de llamar después de que él hiciera varios comentarios incómodos y despectivos sobre su vida amorosa, criticándola de maneras que me hacían sentir que debía defenderlo en lugar de a ella. Mi hermana y yo apenas hablábamos porque él me había convencido de que estaba celosa de nuestra relación y estaba tratando de sabotearla por envidia y resentimiento. Mis padres estaban preocupados pero distantes, mantenidos a distancia por mi insistencia de que todo estaba bien y que su interferencia solo estaba empeorando las cosas, creando problemas donde no los había. La primera vez que me golpeó fue 6 meses después de que nos mudamos juntos a ese apartamento que se convertiría en mi prisión. Quiero decir que vino de la nada, pero eso no sería completamente cierto porque la verdad es más complicada. El abuso verbal había estado escalando durante semanas. Insultos disfrazados de bromas inofensivas, críticas enmascaradas como retroalimentación constructiva para ayudarme a mejorar, socavamiento constante de mi confianza y autoestima, hasta que me sentía incapaz de hacer cualquier cosa correctamente. Había comenzado a controlar cada aspecto de mi vida: qué usaba, qué comía, cómo gastaba mi dinero, con quién hablaba, a dónde iba, incluso qué pensaba. Pero me decía a mí misma que esto era simplemente lo que parecían las relaciones comprometidas, que el compromiso y el sacrificio eran parte de amar a alguien de verdad. La violencia física comenzó por algo absurdamente trivial. Había comprado la marca equivocada de jugo de naranja en el supermercado porque no tenían la que él siempre quería. Explotó con una furia tan desproporcionada a la ofensa que me quedé paralizada de shock mientras me gritaba, llamándome estúpida e inútil e incompetente, diciéndome que no podía hacer ni la tarea más simple correctamente. Luego su mano conectó con mi cara, un golpe seco y fuerte que resonó en el silencio que siguió como un disparo. Durante un momento, ninguno de los dos se movió, congelados en ese instante terrible. Levanté mi mano hacia mi mejilla ardiente, sintiendo el calor irradiando desde donde me había golpeado, y lo miré con una mezcla de incredulidad total y traición profunda. Y entonces comenzó a llorar como un niño. Se dejó caer de rodillas, sollozando dramáticamente, agarrando mis manos y rogando perdón con una desesperación que parecía genuina. Dijo que no sabía qué le había pasado, que nunca había hecho algo así antes en su vida, que el estrés del trabajo lo había empujado hasta un punto de quiebre, que me amaba tanto que a veces lo asustaba la intensidad de sus sentimientos. Prometió que nunca volvería a suceder. Juró sobre todo lo que consideraba sagrado que buscaría ayuda profesional, que sería mejor, que yo merecía mejor. Y le creí porque quería creerle, porque la alternativa era admitir que había cometido un error terrible,
y que el hombre que amaba era en realidad un peligro para mí, una amenaza para mi seguridad y mi vida. Me dije a mí misma que fue un incidente aislado producto del estrés, que todos merecen una segunda oportunidad, que el amor significa apoyar a alguien incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Así que me quedé, y sucedió de nuevo, y otra vez más. Cada vez seguido de lágrimas y disculpas y promesas que se volvían menos convincentes con cada repetición hasta que dejaron de significar absolutamente nada. La violencia escaló gradualmente pero consistentemente, pasando de bofetadas ocasionales a golpizas regulares y sistemáticas, de arrebatos espontáneos a castigos calculados y premeditados. Desarrolló una habilidad aterradora para lastimarme de maneras que no se mostrarían al mundo exterior, dirigiéndose a áreas que podían ocultarse con ropa, perfeccionando el arte de infligir el máximo dolor mientras dejaba la mínima evidencia visible que pudiera incriminarlo. También refinó su tortura psicológica hasta convertirla en una ciencia, alternando entre abuso y afecto, en un patrón tan impredecible que vivía en un estado constante de hipervigilancia, nunca sabiendo qué versión de él encontraría cuando regresara a casa. El novio amoroso que me traía flores y cocinaba mis comidas favoritas, o el monstruo que me gritaba durante horas sobre ofensas imaginarias antes de acorralarme en esquinas y hacerme temer por mi vida. Este ciclo de violencia y reconciliación es lo que los expertos llaman la fase de luna de miel del abuso, y es increíblemente efectivo para mantener a las víctimas atrapadas en relaciones peligrosas y mortales. Vivir con él se convirtió en un estudio constante de supervivencia, un cálculo interminable de riesgos y recompensas, un intento perpetuo de predecir y prevenir la próxima explosión de violencia, que sabía que siempre estaba al acecho como una tormenta en el horizonte. Desarrollé una hipervigilancia que bordeaba la paranoia clínica, siempre monitoreando su estado de ánimo con la precisión de un científico, leyendo sus expresiones faciales en busca de señales de ira inminente, ajustando mi comportamiento constantemente para tratar de mantener la paz a cualquier costo. Me volví fluida en el lenguaje del abuso, entendiendo que ciertos tonos de voz significaban peligro inmediato, que preguntas específicas eran trampas diseñadas meticulosamente para justificar su ira, sin importar cómo respondiera, que el silencio podía ser tan amenazador como los gritos que sacudían las paredes. Mi existencia entera giraba en torno a manejar sus emociones volátiles, como si yo fuera responsable de su felicidad, y por lo tanto merecedora de castigo cuando él estaba molesto por cualquier cosa, real o imaginaria. La manipulación psicológica era quizás incluso más dañina que la violencia física, porque atacaba mi sentido de la realidad misma, haciéndome dudar de mis propias percepciones y memoria. Era un maestro en el gaslighting, esa forma insidiosa de abuso emocional que te hace cuestionar tu cordura, convenciéndome de que cosas que claramente recordaba nunca habían sucedido, que mis percepciones estaban distorsionadas por mi naturaleza excesivamente sensible, que mis sentimientos eran irracionales e inflados más allá de toda proporción. Cuando lo confrontaba sobre su violencia, la negaba rotundamente, o la minimizaba como si no fuera gran cosa, o la volvía contra mí con una habilidad que parecía casi sobrenatural, afirmando que yo lo había provocado con mi comportamiento, que era demasiado sensible y dramática, que en realidad yo era la abusiva por hacerlo sentir culpable cuando él solo reaccionaba a mi constante provocación. Relataba eventos con tanta confianza y detalle fabricado que comencé a dudar de mi propia memoria, preguntándome si tal vez estaba loca, si tal vez yo era realmente el problema en esta relación. Me aisló no solo físicamente, sino mentalmente, cortándome de cualquier validación externa o perspectiva que pudiera contradecir su versión distorsionada de la realidad. Monitoreaba mi teléfono constantemente como un guardián obsesivo, leyendo mis mensajes de texto y correos electrónicos, verificando mi historial de llamadas y búsquedas en Internet, buscando cualquier evidencia que pudiera usar para acusarme de traición o deslealtad. Me acusaba de infidelidad si tan siquiera sonreía a otro hombre en público, interrogándome durante horas sobre interacciones completamente inocentes en el trabajo o el supermercado hasta que yo misma comenzaba a sentirme culpable de crímenes que nunca había cometido. Controlaba nuestras finanzas con mano de hierro, dándome una asignación que apenas era suficiente para cubrir necesidades básicas y exigiendo recibos por cada compra, por pequeña que fuera. Dictaba qué podía usar, criticando constantemente cualquier cosa que consideraba demasiado reveladora o atractiva,
reemplazando lentamente mi guardarropa con ropa que él aprobaba hasta que apenas me reconocía en el espejo, hasta que la mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Incluso controlaba lo que comía, comentando constantemente sobre mi peso y apariencia física, alternando entre llamarme demasiado gorda y demasiado delgada, asegurándose de que siempre fuera inadecuada, siempre quedándome corta de sus estándares imposibles e inalcanzables. El aislamiento era total y asfixiante como una manta pesada que no podía quitarme de encima. Me había convencido exitosamente de que no tenía a dónde ir, de que nadie me creería si contaba la verdad, de que no tenía recursos para escapar de esta prisión que él había construido a mi alrededor. Me recordaba constantemente que si me iba, me encontraría sin importar a dónde fuera, que no había lugar en la tierra donde pudiera esconderme de él. Describía con detalles escalofriantes y vívidos lo que me haría si alguna vez intentaba dejarlo, pintando escenarios tan aterradores que tenía pesadillas recurrentes sobre ellos que me despertaban gritando en la noche. Me decía que nadie más me querría jamás, que era mercancía dañada, que debería estar agradecida de que él estuviera dispuesto a tolerarme, a pesar de todos mis defectos y fallas como persona y como mujer. Y después de años de este asalto psicológico implacable y sistemático, comencé a creerle, a interiorizar cada palabra venenosa que salía de su boca. Mi autoestima, que alguna vez fue saludable y robusta, había sido demolida sistemáticamente hasta que no quedaba nada más que un cascarón hueco de autodesprecio y duda constante. Me miraba en el espejo y veía lo que él me decía que era, sin valor, estúpida, fea, imposible de amar. Creía que merecía el abuso porque había internalizado su narrativa de que era fundamentalmente defectuosa y provocadora de su violencia por mi propia naturaleza. Esto es lo que hace el abuso sostenido, ¿sabes? No solo lastima tu cuerpo con golpes y moretones, coloniza tu mente como un parásito, reemplazando tus pensamientos con la voz de tu abusador, hasta que no puedes distinguir entre su crueldad y tu propia autopercepción distorsionada. El trabajo se convirtió en mi único escape, el único lugar donde podía pretender ser normal durante unas pocas horas cada día y recordar quién había sido antes de que él entrara en mi vida. Me sumergí en mi trabajo con intensidad desesperada, encontrando consuelo en hojas de cálculo y reportes y reuniones que no tenían nada que ver con mi infierno personal. Mis colegas probablemente pensaban que era increíblemente dedicada, siempre llegando temprano y quedándome hasta tarde, ofreciéndome voluntariamente para proyectos adicionales y horas extras que nadie más quería. No sabían que en realidad solo estaba retrasando el momento de ir a casa, robando unos minutos extra de paz antes de regresar a la zona de guerra de mi apartamento, donde cada noche era una batalla por sobrevivir. Pero incluso ese santuario estaba comprometido porque él monitoreaba mi horario de trabajo obsesivamente, cronometrando su recogida con tanta precisión que no tenía ninguna oportunidad de hablar en privado con nadie que pudiera notar que algo andaba terriblemente mal. En las raras ocasiones cuando un compañero de trabajo preguntaba si todo estaba bien, no debía estar ocultando mi angustia tan bien como pensaba. Ponía una sonrisa en mi rostro e insistía en que solo estaba cansada o estresada por un proyecto, desviando cualquier preocupación con facilidad practicada durante años. La vergüenza de mi situación era abrumadora y me consumía desde adentro. ¿Cómo podía admitir a alguien lo que estaba sucediendo detrás de esas puertas cerradas? ¿Cómo podía explicar que yo, una mujer inteligente y capaz con educación universitaria y un buen trabajo, estaba atrapada en una relación abusiva como las que veía en las noticias y pensaba que nunca me pasarían a mí? La narrativa social sobre la violencia doméstica pintaba a las víctimas como débiles y estúpidas, y había internalizado ese juicio tan completamente que estaba paralizada por el miedo de confirmarlo si alguien descubría mi secreto. Imaginaba lo que la gente diría si supieran la verdad. ¿Por qué no se va simplemente? Yo nunca permitiría que nadie me tratara así. Debe gustarle si se queda. Estos juicios fantasmas eran a veces más dolorosos que el abuso real, porque me hacían sentir cómplice de mi propia victimización, como si estuviera eligiendo esta pesadilla de forma activa. ¿Alguna vez te has sentido tan atrapada que ni siquiera puedes imaginar una salida? Ahí es donde yo estaba, existiendo día a día, momento a momento, simplemente tratando de sobrevivir hasta mañana sin ninguna esperanza de que las cosas mejoraran algún día. Había dejado de hacer planes para el futuro porque no podía haber uno que no involucrara esta agonía. Había dejado de soñar con la vida que quería porque parecía imposiblemente lejana, como un espejismo en el desierto.
Había dejado de ser yo misma porque esa persona había sido golpeada y menospreciada y destrozada hasta que ya no existía más. Todo lo que quedaba era un mecanismo de supervivencia vestido con piel humana, pasando por los movimientos de vivir mientras en realidad solo esperaba morir y terminar con este sufrimiento de una vez por todas. Entonces, llegó el 15 de marzo, el día que cambiaría absolutamente todo en mi vida, de maneras que no podía imaginar cuando me desperté esa mañana. Me levanté con una sensación abrumadora de pavor, que no podía sacudirme sin importar cuánto lo intentara. Un presentimiento de fatalidad inminente que hacía que mis manos temblaran mientras me vestía para el trabajo, luchando con botones y cierres como si mis dedos no me pertenecieran. Él ya estaba despierto cuando salí del dormitorio, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café, mirando su teléfono con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que me heló la sangre. El silencio en el apartamento era opresivo y pesado, espeso con tensión no expresada que hacía difícil respirar, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad peligrosa. Me moví cuidadosamente por la cocina, preparando mi propio café con la lentitud deliberada de alguien tratando de no perturbar a un depredador dormido que podría despertar en cualquier momento. Cada sonido parecía amplificado en la quietud, el tintineo de la cuchara contra la taza, el borboteo del café al caer, el raspado de la silla contra el piso cuando me senté en el extremo opuesto de la mesa, poniendo la máxima distancia posible entre nosotros. Podía sentir sus ojos sobre mí, rastreando cada movimiento, pero cuando miré hacia arriba, todavía estaba mirando su teléfono, su mandíbula apretada de esa manera que había aprendido a reconocer como una señal de advertencia de que algo terrible estaba por venir. El viaje al trabajo fue tenso y silencioso como una tumba. Mantuvo sus ojos en el camino, pero podía sentir la ira irradiando de él en oleadas palpables que llenaban el espacio cerrado del auto. Repasé mentalmente mis acciones recientes, tratando desesperadamente de descifrar qué había hecho para molestarlo, qué regla invisible había roto, qué transgresión había cometido que garantizaba esta furia fría y calculada. No encontré nada, lo cual era casi peor porque significaba que la explosión podía ser sobre cualquier cosa o nada, que no tenía forma de predecir o prevenir lo que se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio de oficinas, agarró mi muñeca antes de que pudiera salir del auto, su agarre lo suficientemente fuerte como para doler, pero no lo suficientemente fuerte como para dejar una marca visible. Había perfeccionado esa presión exacta durante años de práctica. «Ven directo a casa después del trabajo», dijo, su voz baja y amenazante de una manera que me provocó escalofríos por toda la columna. «No hables con nadie. No te detengas en ningún lado. Directo a casa. ¿Entendido?» Asentí con la cabeza, no confiando en mi voz para no quebrarse y revelar mi miedo, y me soltó con un apretón final que dejaría a mi muñeca dolorida durante horas, un recordatorio constante de su advertencia. Prácticamente corrí hacia el edificio, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, luchando contra el impulso de mirar hacia atrás y ver si todavía estaba observándome, esperando que cometiera un error. El día de trabajo pasó en una neblina de ansiedad y distracción total. No podía concentrarme en absolutamente nada. Seguía cometiendo errores que normalmente nunca cometería. Seguía saltando cada vez que mi teléfono vibraba con otro mensaje de él. Los mensajes comenzaron de manera bastante inocua. «Espero que estés teniendo un buen día. Y te amo mucho». Pero a media tarde habían tomado un tono mucho más siniestro y amenazante. «No puedo esperar a verte esta noche. Necesitamos hablar seriamente. Las cosas van a cambiar entre nosotros». Cada mensaje enviaba una descarga de adrenalina a través de mi sistema, mi cuerpo preparándose para el peligro, incluso aunque mi mente trataba de racionalizar sus palabras como inofensivas, como solo mi imaginación exagerando. A las 3 en punto, mi teléfono sonó con una llamada. Era él, su voz fría y controlada de esa manera, que era de alguna forma más aterradora que cuando gritaba hasta quedarse sin aliento. Me dijo que estaba saliendo temprano del trabajo, y me recogería a las 4 en lugar de las 5 como era nuestra rutina habitual. Mi estómago cayó en picada porque esto significaba que había estado planeando algo cuidadosamente, que había tomado medidas para asegurar que tendríamos tiempo extra a solas en casa antes de la noche. Le dije a mi supervisora que no me sentía bien y necesitaba irme temprano. No era completamente mentira, ya que me sentía físicamente enferma de miedo y ansiedad, y pasé la siguiente hora mirando el reloj obsesivamente, cada minuto arrastrándose con lentitud agonizante, mientras mi mente imaginaba los peores escenarios posibles.
Cuando su auto se detuvo afuera exactamente a las 4 en punto con puntualidad militar, me sentí como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución, como una condenada dirigiéndose al patíbulo. El viaje a casa fue silencioso, excepto por la radio reproduciendo alguna canción pop alegre que se sentía obscena dadas las circunstancias y la tensión sofocante en el auto. Mantuvo ambas manos en el volante, sus nudillos blancos de la tensión con la que lo agarraba, y yo mantuve mis ojos hacia adelante, temiendo que incluso mirarlo de reojo pudiera desencadenar lo que fuera que estaba acumulándose dentro de él, como presión en una olla a punto de explotar. Cuando nos estacionamos en el lote de nuestro edificio de apartamentos, apagó el motor pero no se movió para salir del vehículo. Nos sentamos allí en silencio durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 1 o 2 minutos que se sintieron como horas. Luego habló, su voz inquietantemente calmada. Sé lo que has estado haciendo a mis espaldas. Mi mente se aceleró, buscando desesperadamente. ¿Qué pensaba que había estado haciendo? No había hablado con nadie. No había ido a ningún lado. No había hecho nada que pudiera interpretarse como sospechoso o desleal. Pero sabía por experiencia amarga que la verdad real no importaba. Él creería cualquier narrativa que hubiera construido en su mente, y cualquier negación de mi parte solo empeoraría las cosas exponencialmente. No sé de qué hablas, dije cuidadosamente, tratando de mantener mi voz lo más estable y neutral posible. Su mano salió disparada y agarró mi garganta, sin apretar lo suficientemente fuerte como para cortar mi aire completamente, pero con la firmeza suficiente para dejar clara su intención. No me mientas, siseó, su rostro a centímetros del mío, su aliento caliente en mi cara. Vi la forma en que miraste a ese tipo en la cafetería la semana pasada. Vi cómo le sonreíste. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me doy cuenta cuando mi novia está coqueteando con otros hombres justo frente a mis narices? Recordé el incidente al que se refería. Un barista que había hecho conversación trivial mientras preparaba nuestro pedido, una interacción completamente inocente en la que no había pensado nada en ese momento. Pero en su percepción distorsionada de la realidad, mi amabilidad educada se había transformado en traición imperdonable, en evidencia de infidelidad, en justificación para lo que sea que había estado planeando durante días. Soltó mi garganta y salió del auto abruptamente, y yo lo seguí porque no tenía otra opción, mis piernas temblando mientras caminábamos hacia el apartamento como 2 extraños. Una vez dentro, con la puerta cerrada detrás de nosotros, cortándonos del mundo exterior y de cualquier posibilidad de ayuda o intervención, se volvió hacia mí con una furia que nunca había visto antes en sus ojos, algo primitivo y salvaje que me hizo retroceder instintivamente. La golpiza que siguió fue salvaje y sostenida, durando lo que se sintió como horas interminables, pero probablemente fue más cerca de 20 o 30 minutos de violencia pura. Usó sus puños, sus pies, cualquier cosa que tuviera a su alcance. Me arrojó contra las paredes con fuerza brutal. Me estrelló contra los muebles quebrando algunos en el proceso. Me arrastró por el piso tomándome del cabello hasta que pensé que me lo arrancaría del cuero cabelludo. Gritaba todo el tiempo, llamándome cada nombre degradante imaginable, acusándome de crímenes que no había cometido, trabajándose a sí mismo en una furia tan intensa e incontrolable que podía ver que ya no estaba completamente consciente de sus acciones. En algún momento durante el asalto brutal, algo cambió en sus ojos, y me di cuenta con claridad absoluta y aterradora que iba a matarme esta vez. Esta no era solo otra golpiza que sobreviviría con moretones y huesos rotos que sanarían eventualmente. Esto era diferente, definitivo. Esto era él decidiendo que yo ya no merecía existir en este mundo, que la única forma de resolver el problema de mi existencia era terminarla de una vez por todas. Vi mi propia muerte reflejada en sus ojos, y en ese momento crucial, algo dentro de mí se liberó de la parálisis del miedo que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo, algo primitivo y poderoso que me gritaba que luchara o moriría. Cuando sus manos se cerraron alrededor de mi garganta por segunda vez ese día, pero esta vez con mucha más fuerza y con la intención clara y evidente de matarme, algo primitivo y ancestral se activó en mi interior, que anuló todo el condicionamiento y el miedo que me habían mantenido sumisa durante años de abuso sistemático. Mi instinto de supervivencia, esa parte antigua del cerebro que existe únicamente para mantenernos con vida, tomó el control total de mi cuerpo. Dejé de pensar racionalmente y comencé a luchar con una ferocidad que no sabía que poseía.
Mis manos arañaban desesperadamente las suyas, tratando de aflojar sus dedos de mi garganta, mientras mi visión comenzaba a oscurecerse en los bordes, puntos negros bailando frente a mis ojos. No podía respirar, no podía gritar, no podía hacer nada excepto rasguñar desesperadamente sus manos y muñecas, mis uñas dejando surcos sangrantes que él ni siquiera parecía notar en su estado de furia ciega. Su rostro sobre el mío estaba contorsionado con rabia pura, y algo más, satisfacción tal vez, o alivio, como si finalmente estuviera haciendo lo que había querido hacer durante mucho tiempo, pero nunca había tenido el valor de intentar. La presión en mi garganta aumentaba implacablemente, y podía sentir la conciencia deslizándose lejos de mí como agua entre los dedos, esa combinación terrible de pánico absoluto y resignación derrotada mientras mi cuerpo comenzaba a apagarse por falta de oxígeno. Pero justo antes de que todo se volviera negro completamente, mi mano derecha, agitándose desesperadamente en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrevivir, conectó con algo sólido en el piso junto a nosotros, un jarrón de vidrio pesado que había caído durante el asalto anterior. Mis dedos se cerraron alrededor de él sin pensamiento consciente, movidos por puro instinto, y con la última gota de fuerza que me quedaba en el cuerpo. Lo balanceé hacia arriba en dirección a su cabeza, con toda la desesperación de alguien que sabe que va a morir si no hace algo ahora mismo. El impacto hizo un sonido escalofriante, un golpe sordo seguido del estruendo de vidrio rompiéndose en 1000 pedazos. Su agarre en mi garganta se aflojó inmediatamente mientras se tambaleaba hacia atrás, aturdido y confundido, y yo inhalé una bocanada de aire desesperada y dolorosa, tosiendo y jadeando mientras el oxígeno inundaba mis pulmones quemados. Todavía estaba consciente pero atontado, sangre fluyendo de una herida en su sien, donde el jarrón había conectado, manchando su camisa y el piso de color rojo brillante. Por un momento eterno, ambos nos miramos fijamente, igualmente sorprendidos por lo que acababa de suceder. Nunca me había defendido antes, nunca me había atrevido a responder físicamente a su violencia, y la expresión en su rostro sugería que estaba tan sorprendido como yo de que hubiera encontrado el coraje o la desesperación para golpearlo, pero sabía con certeza absoluta que esta ventaja momentánea no duraría mucho tiempo. Podía ver la rabia reconstruyéndose en sus ojos como una ola. Podía verlo reuniendo sus fuerzas para venir por mí de nuevo, y esta vez no cometería el error de darme ninguna oportunidad de defenderme. Esta vez se aseguraría de que no sobreviviera para contar lo que había pasado. Así que corrí, con sangre martillando en mis oídos y mi garganta ardiendo donde había intentado estrangularme. Me puse de pie tambaleándome y corrí hacia la puerta de entrada con cada onza de energía que me quedaba. Mis manos temblaban mientras luchaba con las cerraduras. ¿Por qué habíamos instalado tantas malditas cerraduras? Pensé histéricamente, pero podía oírlo detrás de mí, levantándose del piso, viniendo tras de mí con la determinación de un cazador persiguiendo a su presa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, la puerta se abrió de golpe y estaba en el pasillo, gritando pidiendo ayuda con una voz ronca y quebrada, corriendo hacia las escaleras porque el elevador sería demasiado lento y me alcanzaría antes de que llegara. Podía oírlo detrás de mí, sus pasos resonando en el piso como truenos, su voz gritando mi nombre con una mezcla de furia y desesperación, pero no miré hacia atrás porque sabía que mirar atrás me ralentizaría, y ralentizarme significaba muerte segura. Irrumpí fuera de la escalera hacia el vestíbulo del edificio, donde nuestra vecina anciana, la señora Chen, estaba revisando su buzón de correos sin sospechar nada. Echó un vistazo hacia mí, magullada, sangrando, histérica, apenas reconocible, e inmediatamente sacó su teléfono para llamar al 911 sin hacer preguntas. Su esposo, el señor Chen, se interpuso entre yo y la puerta de la escalera justo cuando se abrió de golpe con mi abusador pisándome los talones. El señor Chen era un hombre pequeño, probablemente en sus 70 años, pero se mantuvo firme con más valentía de la que yo había mostrado en 2 años completos de abuso constante. «Aléjate de ella», dijo con firmeza inquebrantable, y de alguna manera su presencia y la señora Chen, hablando frenéticamente con la policía por teléfono, hicieron que mi abusador se detuviera en seco. Se quedó allí parado en el umbral de la puerta, respirando con dificultad, mirando entre los 3 de nosotros, y podía verlo calculando mentalmente si podría llegar hasta mí antes de que llegara ayuda. El aullido de sirenas en la distancia,
Acercándose rápidamente, tomó la decisión por él. Me miró con tanto odio concentrado que en realidad di un paso hacia atrás a pesar de la presencia protectora del señor Chen entre nosotros. «Esto no ha terminado», dijo, su voz fría y nivelada, cada palabra cargada de amenaza. «Eres mía, siempre serás mía, y si no puedo tenerte, nadie más lo hará, te lo juro». Luego se dio la vuelta y corrió de regreso hacia la escalera, presumiblemente hacia nuestro apartamento para agarrar sus cosas antes de que llegara la policía y lo arrestaran. Pero no logró salir del edificio a tiempo. La policía, respondiendo a la llamada urgente del 911 de la señora Chen, lo atraparon intentando salir por una entrada trasera que probablemente pensó que no vigilarían. Los paramédicos llegaron momentos después en una ambulancia que parecía materializada de la nada, y recuerdo estar sentada en la parte trasera con una manta envuelta alrededor de mis hombros tembladores, observando a los oficiales de policía escoltarlo fuera del edificio esposado como el criminal que era. Fijó sus ojos en los míos mientras lo metían en el auto de policía, y la malevolencia en esa mirada dejó absolutamente claro que su amenaza no había sido vacía ni exagerada. Incluso arrestado, incluso enfrentando cargos criminales graves, todavía estaba tratando de controlarme a través del miedo, de hacerme saber que esto no había terminado entre nosotros. El hospital fue un torbellino borroso de exámenes médicos, fotografías detalladas de mis lesiones para evidencia, y preguntas gentiles pero exhaustivas de una enfermera especializada en casos de agresión que había visto demasiados casos como el mío. El daño físico era extenso y alarmante: garganta magullada e hinchada que hacía doloroso tragar o hablar, múltiples contusiones en mi rostro y cuerpo que pintaban un mapa de su violencia, costillas agrietadas que me hacían jadear de dolor con cada respiración, una conmoción cerebral menor que explicaba mi mareo constante. Pero el trauma psicológico era mucho peor que cualquier lesión física, porque sabía que esas heridas invisibles tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían completamente. Seguía reviviendo esos momentos finales cuando sus manos estaban alrededor de mi garganta apretando la vida fuera de mí. Seguía viendo la determinación absoluta en sus ojos de terminar con mi vida. Seguía sintiendo el terror paralizante de saber con certeza que iba a morir en ese apartamento. La enfermera me dio información sobre recursos para víctimas de violencia doméstica, números a los que llamar que podían ayudarme, refugios que podían mantenerme a salvo de él. Un detective de policía vino a tomar mi declaración oficial, caminándome cuidadosamente a través de los eventos del día y la historia completa del abuso que lo precedió, haciendo preguntas que me obligaban a recordar cosas que había tratado de olvidar. Por primera vez en 2 años, conté la verdad completa sobre lo que había estado sucediendo detrás de puertas cerradas, sin minimizar, sin excusas, sin vergüenza. Hablar las palabras en voz alta, admitir el alcance completo de lo que había soportado durante tanto tiempo, fue simultáneamente liberador y devastador de una manera que no puedo expresar completamente. Cada detalle que compartía se sentía como si estuviera arrancando capas de vergüenza y secreto que me habían estado sofocando, pero también significaba confrontar la realidad brutal de cuán malo se había vuelto todo, cuán cerca había estado de convertirme en una estadística más. Otra mujer asesinada por su pareja íntima en un caso que aparecería brevemente en las noticias antes de ser olvidado. Los días y semanas que siguieron a esa tarde terrible fueron simultáneamente los más aterradores y los más empoderadores de toda mi vida, una montaña rusa emocional que me dejaba exhausta pero también extrañamente esperanzada. No podía regresar al apartamento. Ahora era una escena del crimen activa siendo procesada por forenses, y aunque no lo fuera, no podía soportar la idea de volver al lugar donde casi había muerto, donde cada rincón guardaba recuerdos traumáticos. El refugio para víctimas de violencia doméstica que me acogió se convirtió en mi santuario inesperado, un lugar donde estaba rodeada de mujeres que entendían mi miedo y mi trauma de una manera visceral, porque lo habían vivido en sus propias carnes. Por primera vez en años, no estaba sola con mi dolor asfixiante. Estaba en una comunidad de sobrevivientes que no me juzgaban por haber permanecido tanto tiempo en esa relación, que no cuestionaban por qué no me había defendido antes, que simplemente me apoyaban mientras comenzaba el proceso largo y difícil de reconstruir mi vida desde cero. El refugio fue una revelación en tantos sentidos que no había anticipado. Había esperado que fuera un lugar triste y deprimente lleno de desesperanza, pero en cambio encontré fuerza y resiliencia increíbles en esas paredes que me protegían del mundo exterior. Las mujeres allí,
de todos los ámbitos de la vida y de todos los orígenes imaginables. Compartían sus historias en sesiones de terapia grupal, que eran simultáneamente desgarradoras e inspiradoras. Escuché a mujeres que habían soportado décadas de abuso sistemático, mujeres que habían perdido absolutamente todo para escapar de sus abusadores, mujeres que estaban luchando por la custodia de sus hijos contra parejas abusivas que usaban el sistema legal como otra herramienta de control y manipulación. Me di cuenta de que mi experiencia, aunque era únicamente mía en sus detalles específicos, también era trágicamente común y compartida por millones. La violencia de pareja íntima no discrimina. Afecta a mujeres sin importar su educación, estatus económico, raza, edad o cualquier otro factor que podamos imaginar. El mito de que solo ciertos tipos de mujeres terminan en relaciones abusivas fue completamente destrozado mientras conocía a médicas, abogadas, maestras y amas de casa que todas compartían variaciones del mismo patrón. Una relación que comenzó con amor y promesas, pero que lentamente se transformó en una pesadilla de control y violencia. Las consejeras del refugio me ayudaron a entender las dinámicas del abuso de maneras que nunca había considerado antes, formas que me hicieron ver mi experiencia con nuevos ojos. Me explicaron el ciclo de violencia con sus fases predecibles, los mecanismos psicológicos que mantienen a las víctimas atrapadas en relaciones peligrosas, las tácticas que los abusadores usan para mantener poder y control sobre sus víctimas. Aprender este marco conceptual para entender mi experiencia fue increíblemente validante porque confirmó que lo que me sucedió no fue aleatorio o único, sino que siguió patrones predecibles que investigadores y defensores han estado documentando durante décadas de estudio. Significaba que no estaba loca, no era débil, no era de alguna manera únicamente defectuosa o dañada como persona. Era simplemente la víctima de un proceso sistemático de manipulación y violencia que millones de mujeres experimentan cada año en todo el mundo. Pero el conocimiento solo no fue suficiente para sanarme completamente. Tenía pesadillas cada noche sin excepción, sueños vívidamente aterradores, donde él me encontraba sin importar dónde me escondiera, donde sus manos estaban alrededor de mi garganta nuevamente apretando más fuerte, donde no podía escapar sin importar cuán rápido corriera o cuánto gritara. Estaba hipervigilante constantemente durante el día, saltando ante cada sonido inesperado, convencida de que él de alguna manera me encontraría a pesar de la ubicación confidencial del refugio y las medidas de seguridad estrictas que tenían en su lugar. La parte racional de mi cerebro sabía que estaba en la cárcel esperando juicio, que había una orden de restricción vigente que le prohibía contactarme, que estaba más segura de lo que había estado en años. Pero el trauma no responde a la lógica o la razón. Mi sistema nervioso estaba atascado en un estado constante de alerta máxima, incapaz de distinguir entre peligro pasado y seguridad presente, viendo amenazas donde no las había. El proceso legal fue otro desafío completamente diferente que tendría que enfrentar. La fiscal del distrito asignada a mi caso era comprensiva y solidaria, pero también era realista sobre lo que enfrentábamos en el sistema judicial. Construir un caso sólido contra mi abusador requeriría que yo testificara en detalle sobre el abuso que había sufrido durante años, que relatara las experiencias más traumáticas y humillantes de mi vida frente a una sala llena de extraños que me juzgarían. Me advirtió que su abogado defensor probablemente intentaría desacreditarme de todas las formas posibles, pintarme como una mentirosa o una instigadora, sugerir que yo de alguna manera había provocado o merecido la violencia que sufrí. El sistema de justicia, explicó con obvia frustración que compartía, todavía no era particularmente amable con las víctimas de violencia doméstica, a pesar de décadas de reformas. Pero a pesar de estas advertencias desalentadoras, sabía que tenía que presentar cargos y ver el caso hasta el final, no solo por mí misma, aunque eso era razón suficiente, sino por cada mujer que él pudiera lastimar en el futuro, si no lo detenía ahora con una condena que lo mantuviera lejos de otras víctimas potenciales. El detective investigando mi caso había descubierto información perturbadora. Yo no era su primera víctima. Había 2 exnovias anteriores que habían presentado reportes policiales contra él por violencia doméstica, aunque ninguno de esos casos había llegado a juicio por diversas razones. Una mujer había retirado los cargos después de que él prometiera buscar ayuda, y ella tontamente le creyó sus promesas vacías. La otra se había mudado fuera del estado para escapar de él, dejando su caso sin resolver, y a él libre para encontrar nuevas víctimas. Enterarme de estas otras mujeres me llenó de una mezcla complicada de emociones contradictorias. Por un lado,
Era validante saber que su violencia no era algo que yo había provocado únicamente con mi comportamiento, que esto era un patrón establecido de comportamiento que me precedía por años. Por otro lado, sentía una culpa aplastante pensando que tal vez si esos casos anteriores hubieran sido procesados exitosamente, yo podría haberme ahorrado mi propio calvario si el sistema lo hubiera detenido antes. Esta culpa era completamente irracional. Yo no era responsable del fracaso del sistema judicial para responsabilizarlo anteriormente, pero me perseguía de todos modos, añadiendo otra capa a mi trauma. Así que tomé la decisión firme de ver el caso hasta el final, sin importar cuán difícil fuera el proceso o cuánto dolor emocional me causara. Me reuní con la fiscal múltiples veces para prepararnos para el juicio, revisando mis registros médicos detallados y las fotografías gráficas de mis lesiones, repasando la línea temporal completa del abuso y los eventos específicos de ese día final. Cada reunión era emocionalmente agotadora hasta el punto del colapso, requiriendo que reviviera trauma que estaba tratando desesperadamente de superar y dejar atrás, pero me obligaba a seguir apareciendo porque entendía que mi testimonio podría ser la diferencia entre justicia e impunidad, entre proteger a futuras víctimas o permitir que continuara su patrón de violencia. Encontrar mi voz después de años de ser silenciada sistemáticamente fue un proceso gradual y a menudo tremendamente doloroso que requería valentía constante. El programa de terapia del refugio fue fundamental para ayudarme a comenzar a reclamar mi sentido del yo que había perdido completamente. Mi terapeuta, una mujer bondadosa llamada Doctora Martínez, que se especializaba en recuperación de trauma, me ayudó a entender que la sanación no era lineal ni predecible, que tendría días buenos y días terribles, que el progreso a veces se sentiría como 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, que habría retrocesos y momentos de desesperación. Validaba mi rabia, mi dolor, mi confusión y mi miedo sin juzgarme, creando un espacio seguro donde podía expresar emociones que había suprimido durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo sentirlas sin culpa. Uno de los ejercicios más poderosos que la doctora Martínez me hizo hacer fue escribir cartas que nunca enviaría. A él, a mi yo más joven, a las personas que sentía que me habían fallado en momentos críticos. Estas cartas se convirtieron en una forma de procesar y liberar emociones que había estado cargando como pesas que me hundían cada día más. Escribiendo a él, expresé toda la ira y la traición que sentía, todas las preguntas que quería que respondiera, todas las acusaciones que nunca tendría la oportunidad de decirle cara a cara. Escribiendo a mi yo más joven, la mujer que se había enamorado de su encanto superficial hace 3 años, le ofrecí la compasión y el entendimiento que no había podido darme a mí misma durante todo este tiempo. Le dije que no había sido su culpa, que no podría haber sabido quién era él realmente, que merecía amor y respeto y seguridad, que no tenía que sentir vergüenza por haber confiado en la persona equivocada. Escribiendo a otros, familiares que se habían distanciado, amigas que habían dejado de llamar, incluso al sistema judicial que había fallado a sus víctimas anteriores, exploré mis sentimientos sobre complicidad y responsabilidad y las muchas formas en que la sociedad permite la violencia doméstica a través del silencio e inacción. Pero quizás el trabajo más importante que hice en terapia fue aprender a reconstruir mi sentido de autoestima que había sido completamente demolido. La doctora Martínez explicó que el abuso funciona destruyendo sistemáticamente la confianza y autoestima de la víctima, reemplazándola con la narrativa del abusador de inutilidad e inadecuación total. Recuperarme significaba desafiar esa narrativa falsa y venenosa, reconectarme con mi yo auténtico que había sido enterrado bajo años de abuso. Este fue un trabajo increíblemente difícil, porque su voz se había vuelto tan profundamente incrustada en mis pensamientos que luchaba por distinguir entre lo que realmente creía sobre mí misma y lo que él me había condicionado a creer a través de años de lavado de cerebro. Trabajamos en identificar el diálogo interno negativo y rastrearlo hasta su abuso, luego reemplazarlo con autoevaluaciones más realistas y compasivas. Lenta y dolorosamente, comencé a recordar quién era antes de él, a reconectarme con intereses y pasiones que había abandonado completamente, a imaginar un futuro que no estaba definido por la supervivencia, sino por posibilidad y esperanza. También tuve que reconstruir mi sistema de apoyo, que había sido tan efectivamente destruido, contactando a familia y amigas que había alejado durante los años de abuso. Estas conversaciones eran difíciles porque requerían que fuera vulnerable de maneras que había olvidado cómo ser,
admitir que había estado equivocada al aislarme, pedir perdón y comprensión por años de distanciamiento. Algunas personas fueron inmediatamente solidarias, envolviéndome en amor y aceptación sin un ápice de juicio. Mi hermana lloró cuando finalmente le conté la verdad completa sobre lo que había estado soportando, disculpándose por no haber presionado más fuerte cuando sospechaba que algo andaba terriblemente mal, prometiendo estar allí para mí a través de todo el proceso de recuperación sin importar cuánto tiempo tomara. Mis padres estaban desconsolados pero aliviados de que finalmente estuviera a salvo, ofreciendo tanto apoyo emocional como financiero mientras trabajaba para reconstruir mi vida desde cero. Pero no todos fueron tan comprensivos o perdonadores. Algunas amigas no podían o no querían superar el dolor que sentían por mis años de distancia y evitación, y sus rechazos dolían profundamente. Algunas personas, incluso las bien intencionadas, hacían preguntas que revelaban su falta de comprensión sobre la violencia doméstica. ¿Por qué no te fuiste simplemente? ¿No pudiste darte cuenta de que era abusivo cuando lo conociste? ¿Hiciste algo para hacerlo enojar tanto? Estas preguntas, aunque generalmente hechas por ignorancia más que por malicia, eran increíblemente dolorosas porque reforzaban la vergüenza y la autoculpa que estaba trabajando tan arduamente para superar en terapia. Aprendí a establecer límites firmes con personas que no podían ofrecer el tipo de apoyo que necesitaba, incluso si eso significaba aceptar que algunas relaciones habían sido permanentemente dañadas y no podían repararse. En el trabajo, tuve que decidir cuánto revelar sobre lo que había sucedido, cuánta de mi verdad compartir con colegas. Había tomado una licencia de ausencia inmediatamente después del asalto, usando el tiempo para enfocarme en terapia intensiva y procedimientos legales, pero eventualmente tuve que regresar a la oficina y enfrentar a las personas con quienes trabajaba todos los días. Estaba aterrorizada de enfrentar a mis colegas, preocupada por su juicio y su lástima que me haría sentir aún más pequeña. Pero mi supervisora, cuando finalmente le conté la verdad sobre por qué había estado tan distraída y ansiosa en los meses previos al asalto, no fue nada más que solidaria y comprensiva. Me conectó con el programa de asistencia al empleado de la compañía, me aseguró que mi trabajo estaba seguro y que podía tomarme todo el tiempo que necesitara, e incluso testificó en mi nombre sobre el cambio en mi comportamiento y desempeño durante el tiempo que estaba siendo abusada. Su validación significó más para mí de lo que probablemente se dio cuenta, porque confirmó que el abuso había sido visible para otros, que no había sido tan exitosa ocultándolo como pensaba, que no estaba loca o exagerando la gravedad de mi situación. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi ansiedad se intensificó hasta niveles casi insoportables. Tendría que enfrentarlo en la corte. Tendría que sentarme a solo unos metros del hombre que había intentado asesinarme, mientras él me miraba con esos ojos fríos y calculadores que conocía tan bien. La fiscal me preparó extensamente para lo que debía esperar, pero ninguna cantidad de preparación podría haberme preparado completamente para la realidad de verlo de nuevo después de semanas de estar a salvo de su presencia. Cuando llegó el día finalmente, caminé hacia ese tribunal con mi hermana a un lado y mi defensora de víctimas al otro, extrayendo fuerza de su presencia reconfortante y apoyo inquebrantable. El juicio duró 3 días completos, 3 de los días más largos y emocionalmente brutales de toda mi vida. Tomar el estrado para testificar fue absolutamente aterrador. Tuve que hablar en detalle gráfico sobre las experiencias más íntimas y humillantes de mi vida, mientras él estaba sentado allí observándome intensamente, mientras su abogada intentaba torcer mis palabras y pintarme como una mentirosa vengativa que inventaba historias, pero me negué rotundamente a ser silenciada nunca más por nadie. Conté mi verdad de manera clara y completa, describiendo el patrón escalante de abuso que había destruido mi vida, el aislamiento y control psicológico que me había mantenido prisionera, y finalmente el intento de asesinato del que apenas había escapado con vida. Mostré al jurado las fotografías perturbadoras de mis lesiones, los reportes médicos detallados documentando el daño que me había hecho, los reportes policiales de ese día que corroboraban mi versión. ¿Alguna vez has tenido que probar que tu dolor era real, que tu trauma era válido, que mereces justicia? Es una experiencia únicamente degradante que deshumaniza, pero lo soporté porque sabía exactamente lo que estaba en juego. No solo mi propia sanación, sino potencialmente la seguridad de sus futuras víctimas si no lo detenía ahora. El juicio se convirtió en una experiencia surreal,
de ver mi infierno privado siendo diseccionado y debatido meticulosamente en un foro público donde extraños decidirían si mi sufrimiento importaba. Su abogada defensora intentó cada truco sucio en el libro para desacreditarme y minimizar las acciones criminales de su cliente. Sugirió repetidamente que yo había exagerado el abuso dramáticamente, que las lesiones del asalto final eran resultado de un altercado mutuo, donde yo había sido la agresora inicial. Señaló mi falta de reportes policiales previos, como evidencia de que el abuso no podía haber sido tan grave como yo afirmaba, ignorando convenientemente el fenómeno bien documentado de subregistro en casos de violencia doméstica por miedo a represalias. Intentó pintarme como vengativa e inestable mentalmente, sugiriendo que mis acusaciones estaban motivadas por despecho después de una mala ruptura romántica. Incluso tuvo la audacia absoluta de sugerir que yo, de alguna manera, había disfrutado el abuso, señalando el hecho de que me había quedado en la relación durante 2 años, como prueba de que no podía haber sido tan terrible como describía. Cada una de estas tácticas viles me hizo sentir violada de nuevo de una manera diferente, como si estuviera siendo abusada por un sistema legal que parecía diseñado para proteger al perpetrador en lugar de a la víctima inocente. Pero la fiscal estaba más que preparada para estas tácticas predecibles, y las desmontó sistemáticamente una por una con evidencia contundente. Trajo expertos médicos que testificaron sobre la severidad y la antigüedad de mis lesiones, confirmando que el patrón de moretones indicaba abuso sostenido durante un largo periodo de tiempo, no un incidente aislado. Presentó testimonio poderoso de las exnovias anteriores que habían presentado reportes contra él, estableciendo un patrón claro e innegable de comportamiento violento que se repetía con cada nueva pareja. Hizo que la señora Chen testificara sobre lo que había presenciado ese día en el vestíbulo, describiendo vívidamente mi terror absoluto y su persecución implacable. Introdujo registros telefónicos que mostraban su monitoreo obsesivo de mis comunicaciones y paradero, demostrando el nivel de control que ejercía. Hizo que mi terapeuta testificara sobre mis síntomas de trauma y las formas en que las víctimas de abuso son condicionadas psicológicamente para permanecer en relaciones peligrosas contra su propio instinto de supervivencia. Pieza por pieza, construyó meticulosamente una imagen comprensiva de abuso sistemático que culminó inevitablemente en intento de asesinato premeditado. El momento más poderoso del juicio entero llegó cuando la fiscal reprodujo la llamada al 911 que la señora Chen había hecho ese día fatídico. Escuchar su voz pánica describiendo la escena con urgencia, escuchar mis propios gritos de terror en el fondo de la grabación, ver las expresiones en los rostros de los miembros del jurado mientras escuchaban atentamente. Ese fue el momento en que supe con certeza que habíamos ganado este caso. Podías ver físicamente el cambio en sus expresiones, el momento preciso cuando cualquier duda que pudieran haber tenido se evaporó completamente y entendieron la realidad brutal de lo que él me había hecho y había intentado hacer. Cuando llegó su turno de testificar en su propia defensa, intentó presentarse como la víctima real de esta situación, afirmando sin vergüenza que yo había sido la controladora y abusiva, que él solo se había estado defendiendo ese día cuando yo lo ataqué con el jarrón sin provocación. Su testimonio fue suave y ensayado hasta el último detalle, entregado con exactamente la cantidad correcta de emoción para parecer genuino sin aparecer manipulador ante el jurado. Por un momento aterrador, sentí un destello del viejo miedo paralizante, preocupada de que su encanto superficial y sus mentiras pulidas pudieran realmente funcionar, que el jurado pudiera creer su versión retorcida de los eventos sobre la mía. Pero entonces la fiscal comenzó su contrainterrogatorio despiadado, y observé fascinada mientras su fachada cuidadosamente construida comenzaba a agrietarse bajo presión. Le preguntó sobre las exnovias anteriores que lo habían acusado de abuso con detalles específicos que no podía negar. Lo confrontó con la evidencia médica irrefutable que mostraba que mis lesiones eran muchísimo más severas que las suyas superficiales. Lo interrogó sobre los mensajes de texto amenazantes que me había enviado ese día, los que había escrito: «Las cosas van a cambiar, y esto no ha terminado», preguntándole qué exactamente había querido decir con esas palabras ominosas. Le pidió que explicara por qué, si yo era realmente la agresora como afirmaba. Él había huido de la escena e intentado abandonar el edificio cuando llegó la policía en lugar de quedarse para contar su versión. Con cada pregunta penetrante,
Su historia se volvía menos coherente y creíble, su ira cada vez más difícil de controlar bajo el escrutinio. Finalmente, perdió su compostura por completo de una manera espectacular, chasqueando con la fiscal de una forma que le dio al jurado una visión clara de la rabia explosiva con la que yo había vivido aterrorizada durante 2 años interminables. Ese momento, más que cualquier otra cosa en todo el juicio, selló su destino definitivamente. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, antes de regresar con un veredicto unánime de culpable en todos los cargos presentados: intento de asesinato, asalto agravado con intención de causar daño grave y amenazas criminales. Cuando el veredicto fue leído en voz alta por el presidente del jurado, sentí mis rodillas debilitarse de alivio puro y abrumador. Mi hermana agarró mi mano y la apretó tan fuerte que dolía físicamente, pero apenas lo noté porque estaba llorando demasiado fuerte para ver claramente a través de las lágrimas que no podía controlar. Fue condenado. Iría a prisión donde no podría lastimar a nadie más. Finalmente, verdaderamente, estaba a salvo de él para siempre. La audiencia de sentencia 2 semanas después me dio una oportunidad más de dirigirme a él directamente a través de mi declaración de impacto como víctima. Parada en ese podio, mirándolo sentado en la mesa de la defensa con las manos esposadas como el criminal convicto que ahora era oficialmente, le dije exactamente lo que su abuso me había quitado y exactamente cómo estaba recuperando mi vida de sus manos destructivas. Le hablé sobre las pesadillas que todavía me atormentaban, la ansiedad paralizante que tendría que manejar, los años de terapia intensiva que necesitaría para sanar completamente del trauma que me había infligido deliberadamente. Le conté sobre la fuerza que había encontrado en sobrevivir, su intento calculado de destruirme física y mentalmente. Y le dije con voz firme que ya no tenía ningún poder sobre mí, que sus amenazas y su violencia habían fallado en quebrantarme como había intentado, que viviría una vida plena y feliz, a pesar de sus mejores esfuerzos brutales para impedirlo. No me miró mientras hablaba, manteniendo sus ojos fijos tercamente en la mesa frente a él como un niño castigado, pero no necesitaba que me mirara para sentir que mis palabras habían tenido impacto. Estaba hablando para mí misma, no para él, reclamando mi narrativa y mi poder. La jueza lo sentenció a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 10 años, citando la gravedad extrema del crimen y su historial documentado de violencia contra múltiples mujeres. No era suficiente tiempo. Ninguna sentencia podría deshacer el trauma o devolverme los años perdidos, pero era algo significativo. Era justicia, imperfecta e incompleta como siempre lo es, pero real y tangible de todos modos. Mientras lo sacaban de la sala del tribunal encadenado y esposado, sentí un peso levantarse de mi pecho que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía respirar libremente sin esa opresión constante. Renacer de las cenizas de esa experiencia devastadora ha sido el trabajo más difícil de toda mi vida, pero también el más gratificante y transformador de maneras que nunca podría haber imaginado. Los meses que siguieron al juicio fueron una mezcla extraña de alivio profundo y dificultad continua, mientras trabajaba para construir una vida completamente nueva desde los cimientos. Tuve que encontrar un apartamento nuevo, uno donde él nunca había estado, donde pudiera sentirme genuinamente segura sin asociaciones traumáticas. Tuve que reconstruir lenta y pacientemente mi confianza en mi propio juicio después de años de que me dijeran que mis percepciones estaban equivocadas y distorsionadas. Tuve que redescubrir quién era yo fuera del contexto del abuso que me había definido durante tanto tiempo, reconectándome con intereses y pasiones que había abandonado por completo. No fue un proceso lineal ni predecible. Hubo retrocesos dolorosos y luchas que me hacían sentir que nunca sanaría, días cuando el trauma se sentía abrumador y el futuro parecía imposiblemente difícil de imaginar. Pero con cada pequeña victoria, cada hito de sanación que alcanzaba, me sentía más fuerte y más completa que el día anterior. Una de las partes más transformadoras de mi recuperación fue conectarme con otras sobrevivientes de violencia doméstica y eventualmente comenzar a abogar por cambios en cómo la violencia doméstica es abordada en nuestra comunidad y sociedad en general. Comencé a trabajar como voluntaria en el mismo refugio que me había acogido, ayudando a otras mujeres a navegar los aterradores primeros días de dejar una relación abusiva cuando todo parece imposible. Compartí mi historia públicamente en eventos de concientización, hablando abiertamente sobre la violencia doméstica,
con la esperanza de que mi experiencia pudiera ayudar a alguien más a reconocer las señales de abuso antes de que fuera demasiado tarde para actuar. Trabajé con legisladores locales para apoyar leyes más fuertes contra la violencia doméstica y mejor financiamiento para servicios a víctimas que salvan vidas. Este trabajo de defensa se convirtió en una forma poderosa de transformar mi dolor en propósito claro, de asegurarme de que mi sufrimiento no había sido completamente sin sentido ni en vano. Si mi historia podía salvar incluso a una sola mujer de experimentar lo que yo pasé, entonces tal vez todo había valido la pena al final. También trabajé intensamente en el perdón, aunque no de la manera en que la gente a menudo espera o asume cuando escuchan esa palabra. No perdoné a él por lo que hizo. Eso minimizaría la gravedad de sus crímenes violentos y lo dejaría libre de responsabilidad por sus decisiones conscientes. Pero trabajé en perdonarme a mí misma por haberme quedado tanto tiempo cuando debería haberme ido antes, por no defenderme más vigorosamente, por todas las formas en que me culpaba por el abuso que sufrí. La doctora Martínez me ayudó a entender que el autoperdón era absolutamente esencial para la sanación verdadera, que no podía avanzar mientras aún cargaba la pesada carga de culpa fuera de lugar. Practiqué la autocompasión diligentemente, tratándome a mí misma con la misma bondad y comprensión que ofrecería a una amiga en la misma situación imposible. Lenta pero consistentemente, liberé la vergüenza tóxica que me había mantenido en silencio durante tanto tiempo, aceptando profundamente que no era responsable de su violencia en absoluto, que había hecho lo mejor que pude con la información y recursos que tenía en ese momento bajo circunstancias extremas. Reconstruir mi sentido de seguridad personal tomó tiempo considerable y esfuerzo consciente cada día. Instalé cerraduras extra en la puerta de mi apartamento y un sistema de seguridad completo que me alertaría si alguien intentaba entrar sin autorización. Tomé clases de defensa personal para sentirme más empoderada físicamente y capaz de protegerme si alguna vez enfrentaba peligro nuevamente. Aprendí técnicas de meditación y enraizamiento para manejar mi ansiedad persistente y mi hipervigilancia que hacían difícil relajarme. Adopté una perra, una rescatada dulce llamada Luna, que se convirtió tanto en mi compañera constante como en mi protectora, su presencia en mi apartamento haciéndome sentir menos sola y vulnerable en las noches oscuras. Estas pueden parecer cosas pequeñas o insignificantes, pero cada una contribuyó significativamente a mi recuperación gradual de un sentido de seguridad en mi propia vida que había sido completamente destruido. También tuve que aprender cómo estar en una relación romántica nuevamente, aunque eso tomó años de trabajo terapéutico intenso, antes de que estuviera remotamente lista para intentarlo. La idea de confiar a alguien con mi corazón, después de lo que había pasado, era absolutamente aterradora y paralizante. ¿Y si cometía el mismo error otra vez? ¿Y si no veía las señales de advertencia que debería ver? ¿Y si permitía que alguien me lastimara de nuevo de la misma manera? La doctora Martínez me ayudó a entender pacientemente que no todos los hombres son abusadores violentos, que era posible encontrar amor saludable y respetuoso, pero que necesitaba hacer el trabajo personal primero para entender qué me había hecho vulnerable a esa relación particular en primer lugar. Aprendí sobre estilos de apego y trauma relacional. Aprendí a identificar banderas rojas temprano en las relaciones antes de que se convirtieran en problemas mayores. Aprendí a confiar en mis instintos viscerales y establecer límites firmes sin sentir culpa. Y eventualmente, cuando comencé a salir con hombres nuevamente con cautela, lo abordé con una sabiduría y autoconciencia que no había poseído antes de esta experiencia terrible. Las relaciones que construí en mi nueva vida eran fundamentalmente diferentes de lo que había experimentado con él, basadas en respeto mutuo genuino, comunicación honesta y abierta, y cuidado real por el bienestar del otro sin manipulación ni control. Hoy, 5 años completos después de esa terrible tarde de marzo cuando casi muero a manos del hombre que decía amarme, estoy viviendo una vida que no podría haber imaginado durante esos años oscuros de abuso constante y miedo paralizante. Tengo una carrera que me apasiona profundamente, trabajando como defensora profesional para sobrevivientes de violencia doméstica, usando mi historia para ayudar a otras mujeres a encontrar su camino hacia la libertad y la sanación. Tengo relaciones fuertes y saludables con familia y amigas que me apoyan y me valoran como persona completa. Tengo un hogar donde me siento genuinamente segura y en paz por primera vez en años. He aprendido a amarme a mí misma, de maneras que nunca antes lo hice en mi vida, a valorar mi propia valía intrínseca,
a hablar mi verdad sin miedo a represalias o juicio. Las pesadillas se han vuelto menos frecuentes con el tiempo y el trabajo terapéutico. La hipervigilancia ha disminuido significativamente, y aunque todavía llevo las cicatrices tanto visibles como invisibles de lo que viví, ya no permito que me definan como persona o limiten mi vida. Soy más que lo que me fue hecho por ese hombre violento. Soy una sobreviviente, sí, pero también soy alguien que prospera, alguien que tomó la peor experiencia de su vida y la usó como combustible para volverse más fuerte, más compasiva y más decidida a hacer una diferencia positiva en el mundo. Así que déjame decirte por qué estoy compartiendo esta historia tan íntima contigo hoy, por qué estoy abriendo mi corazón sobre la experiencia más dolorosa y privada de mi vida entera. Porque en algún lugar del mundo, alguien está leyendo esto o viendo este video que está viviendo en ese mismo infierno del que yo escapé milagrosamente. Alguien está poniendo excusas por el comportamiento violento de su pareja, minimizando el abuso sistemático, creyendo que puede arreglar las cosas si tan solo se esfuerza más o es más perfecta. Alguien se siente atrapada y sin esperanza, convencida de que no hay salida posible, de que de alguna manera merece el tratamiento horrible que está recibiendo día tras día. Alguien está planeando irse, pero está aterrorizada de lo que sucederá si lo intenta, de las amenazas que le han hecho resonando constantemente en su mente. Y quiero que esa persona sepa con absoluta certeza: no estás sola en esto, no estás loca o exagerando, y no mereces ser abusada bajo ninguna circunstancia imaginable. Nada de lo que hiciste causó esto, y nada de lo que puedas hacer arreglará a tu abusador. Solo ellos pueden tomar la decisión de cambiar, y la triste realidad es que la mayoría de los abusadores nunca cambian realmente, sin intervención seria. Pero tú puedes tomar una decisión que cambie tu vida. Puedes elegir sobrevivir. Puedes elegir irte cuando sea seguro hacerlo. Puedes elegir construir una vida diferente y mejor, incluso aunque parezca absolutamente imposible ahora mismo en este momento. No será fácil. Dejar una relación abusiva es frecuentemente el momento más peligroso, y el camino hacia la recuperación es largo y está lleno de desafíos inesperados. Pero es posible salir de esto, y tú vales absolutamente todo el esfuerzo y el dolor que tomará escapar. Hay recursos disponibles para ayudarte en cada paso del camino. La Línea Nacional de Violencia Doméstica está disponible 24 horas al día, todos los días, en el 1-800-799-722-33 en Estados Unidos. Los refugios locales pueden proporcionar vivienda segura y servicios de apoyo esenciales. Terapeutas que se especializan en trauma pueden ayudarte a sanar de las heridas invisibles. Defensores legales pueden guiarte a través del sistema judicial intimidante. No tienes que hacer esto completamente sola. Por favor, si estás en una relación abusiva ahora mismo, busca ayuda lo antes posible. Habla con alguien en quien confíes sobre lo que está pasando. Llama a una línea directa de crisis para obtener orientación. Haz un plan de seguridad detallado para cuando decidas irte. Documenta el abuso cuidadosamente con fotos y notas. Y cuando estés lista, vete y nunca mires atrás con arrepentimiento. Tu vida vale la pena luchar por ella con todas tus fuerzas. Tu futuro vale la pena protegerlo a cualquier costo. Mereces seguridad y amor verdadero y respeto genuino. Y puedes tener todas esas cosas, pero solo si sobrevives el tiempo suficiente para reclamarlas como tuyas. Yo viví para contar mi historia, y estoy usando mi voz para ayudar a otras a encontrar las suyas y romper el silencio. ¿Has experimentado violencia doméstica tú o alguien que conoces? Comparte tus pensamientos o tu propia historia en los comentarios aquí abajo. Tus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar el coraje de dejar una situación peligrosa. Si esta historia tocó tu corazón profundamente o abrió tus ojos a la realidad brutal de la violencia de pareja íntima, por favor deja un like para ayudar a difundir conciencia sobre este problema que afecta a millones. Y si quieres escuchar más historias poderosas de supervivencia y resiliencia, más contenido que arroja luz sobre temas importantes y celebra la increíble fuerza del espíritu humano, por favor suscríbete a Desde mi Mirada y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video inspirador. Juntas, podemos romper el silencio asfixiante alrededor de la violencia doméstica. Juntas, podemos crear un mundo donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo constante. Juntas, podemos asegurar que cada víctima se convierta en una sobreviviente fuerte y que cada sobreviviente
encuentre el apoyo que necesita para sanar completamente. Gracias por escuchar mi historia hasta el final, por ser testigo de mi dolor y mi triunfo personal. Gracias por preocuparte lo suficiente como para ver hasta el final sin juzgar. Y si eres esa persona que mencioné antes, la que necesitaba escuchar este mensaje hoy desesperadamente, gracias por seguir aquí, por no rendirte, por considerar que podría haber otra manera de vivir. Eres más fuerte de lo que sabes en este momento, y mereces muchísimo más de lo que estás experimentando ahora. Por favor, elige sobrevivir. Elige vivir para contar tu propia historia algún día. Te prometo con todo mi corazón que mejoras significativamente. La vida que te espera del otro lado del abuso vale cada paso difícil que tomará llegar allí. Mantente fuerte, mantente segura, y nunca olvides que tú importas profundamente en este mundo.